¿Quiénes de ustedes no estuvieron anoche? ¿Dónde estuvieron? Yo estuve acá. ¿Dónde estuvieron ustedes? Estoy muy contenta de que están esta mañana acá. Estoy contenta. Comenzamos ayer, como les decía, comenzamos acerca de iluminar la verdad en un mundo oscuro. Ayer hablamos de que ustedes no pueden iluminar la verdad si no saben la verdad. Así que comenzamos en segunda de Pedro, estando seguras de ese llamado de la elección. Vimos esas 7 virtudes que Pablo habla, que Pedro dice tienen que estar en nuestras vidas. Y si no están en tus vidas, si ustedes no tienen fe como una virtud, si ustedes no tienen perseverancia, y vimos eso. Espero que ustedes se hayan podido haber arrepentido ayer si no lo tenían y estar seguras de la elección que ustedes tienen, de ese llamado. Bien, pues ahora vamos a hablar de viendo las verdades, entendiendo las doctrinas peligrosas y engañosas que conducen a la negación de este tiempo. Recuerden que en estos últimos tiempos van a ser muchos maestros falsos. Recuérdense que van a ser falsos cristos y es posible que ellos nos puedan, hasta nosotros los elegidos, nos puedan engañar. Vemos que el mundo está cada vez más cercano y cercano al final. No sabemos cuándo el final viene, pero sí sabemos cómo va a terminar y sabemos que el final está cerca y va a haber un final. Y muchos cristos falsos van a arribar y nosotras como mujeres necesitamos saber y tenemos que estar dispuestas y preparadas para saber quiénes son los pastores falsos. Vamos a ver 3 versos esta mañana. Vamos a ver estas doctrinas peligrosas y engañosas y que conducen a la negación del déspota y la destrucción. ¿Cuántas de ustedes han visto la pregunta American Gospel? La última vez que les pregunté esto, solo una persona levantó la mano. Si ustedes no lo han visto, yo les motivo a que la vean. El American Gospel es un documental predominantemente que muestra el movimiento de la palabra de la fe o como algún término el evangelio de la prosperidad. El objetivo de la película es exponer a los falsos maestros en Estados Unidos. Y también están exponiendo las falsas enseñanzas, las doctrinas falsas. Y estas son muy peligrosas. Falsas enseñanzas y falsas doctrinas no es algo nuevo. Eso comenzó hace mucho tiempo en Génesis 3. Como que Dios dijo. Dios no dijo eso. Eva, él dijo esto. ¿Quién está atrás de todos estos movimientos falsos? Satanás, él mismo. De hecho, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está lleno de gente que enseña cosas engañosas. Cada libro de la Biblia habla algo de las doctrinas engañosas y vamos a escuchar de lo que Pablo habla en el capítulo 2. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructuras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a ver las cosas peligrosas y vamos a ver cómo ver a las personas que son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y todas comienzan con la letra D. Espero que se recuerden. Y la segunda cosa, vamos a ver del destino de los falsos profesores. Como les dije ayer, no es mi cosa estar a la mitad de la Biblia, pero bien, lo vamos a hacer hoy. Y no lo he hecho y es muy cansado, pero porque estamos saltando en el capítulo 2, vamos a ver los capítulos 3 del capítulo 1. Pedro está hablando que tenemos esa palabra segura de profecía y nos dice que ninguna profecía es por una interpretación propia. Él nos está diciendo de la inspirada palabra de Dios
Y de hecho, él dice que no tenemos que estar satisfechos con eso, tenemos que estudiarla, porque el Espíritu de Dios es una guía espiritual, Él nos va a guiar. Los capítulos y los versos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, digo, esto fue después, ellos comenzaron a hacer, la transición lo hicieron de esa forma. Pero la palabra fue inspirada tiene una autoridad de Dios. Y lo menciona al final del capítulo 1. Y entonces está hablando de aquellos que blasfeman esta palabra preciosa de Dios. Y les llamamos maestros falsos. Y es el Espíritu Santo quien es esa guía supernatural. Y ellos no se mueven por el Espíritu Santo, se mueven por otra cosa. Y dicen, no crean todos los espíritus. Vean si son de Dios. Y Juan nos dice de esto, que podemos probar a los maestros falsos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías y aún negarán al Señor que los rescató. Podemos discernir a los maestros falsos. Y Pedro nos dice, pero cuando ustedes ven esa palabra, es una palabra de contraste. En contraste de la palabra de Dios, y se dan cuenta que los maestros están hablando de la palabra de Dios, entonces también hay falsos profetas. Vean esa palabra que Pedro dice, porque algunas personas te van a decir que son profetas. Yo soy un profeta. Yo estaba una vez en una iglesia, en mi baño, y entonces yo les dije, hola, yo soy Susan Heck. Yo soy la esposa del pastor. Oh, yo soy Juana, la apóstol. Y yo le dije, ¿tú estuviste con Cristo? Bueno, eso lo pensé, no se lo dije. Y ella me dijo, soy Juana, la apóstol. Yo estoy aquí para bendecir a cada iglesia. Pero habrá mucha gente que dicen que son profetas, que son apóstoles. Pero miren lo que dice Pedro, dice. Pero son falsos profetas. Mantengan eso en su mente. ¿Y qué es un falso profeta? Y un impostor, uno que pretende. Eso es lo que la palabra griega indica. Debemos tener en la mente que hay muchos en nuestra iglesia, o hay varios en nuestra iglesia que no son genuinos. Pedro nos dice la palabra que está en el pasado. Hay muchas referencias a falsos profetas en el Antiguo Testamento. No tenemos mucho tiempo para hacerlo de los profetas menores, pero vamos a leer Jeremías 23, 21, 22. No envía yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo no mandé a esos hombres, dijo Dios. Estos son falsos profetas. Si ellos fueran verdaderos profetas, ellos harían que la gente se volviera a la maldad, que se fueran de la maldad. Nosotros podríamos compartir muchas escrituras, pero miren lo que Pedro dice. Así como había falsos profetas entre el pueblo en el Antiguo Testamento, y hay falsos maestros entre la audiencia de Pedro, porque así lo dice en la oración presente. Y van a haber muchos entre ustedes. En el Nuevo Testamento habían muchos falsos maestros. Y se recuerdan de esto los escribas, los gnósticos, los nicolaitas. Podemos ir con muchos de ellos, pero no tenemos tiempo. En el Nuevo Testamento, algunos de estos maestros falsos ya habían, y no existe nada nuevo. Sigue esto. Todavía hay falsos maestros, hay muchos. La razón por la que yo quiero hacerles esta observación es porque esto es muy interesante. Pedro se refiere a los profetas falsos en el Antiguo Testamento, pero él cambia el término de profeta a maestro. Van a haber falsos maestros, no falsos profetas, pero falsos maestros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es aquel que predecía el futuro. Y en 1 Corintios 13:8 decía que la palabra, que la forma en que ustedes pueden hablar con una persona. En el Nuevo Testamento había el regalo de la profecía. No quiere decir que van a decir el futuro. Simplemente dicen la verdad.
Y ahora usa la palabra maestro, alguien que enseña la palabra. Ellos solo están hablando la palabra de Dios, no están prediciendo el futuro. Y entonces está hablando que no hay profetas en este tiempo. Y habla que en los últimos tiempos, falsos cristos, falsos profetas. Él no está diciendo que son genuinos. Él está diciendo que hay mucha gente que va a decir que son profetas. Falsos profetas, falsos cristos. Van a ser muchos de ellos. Y van a engañar hasta a los elegidos. Si ustedes son elegidas, ustedes no quieren ver eso. En Primera de Juan habla de eso, que nosotros si ustedes son unos genuinos creyentes, ustedes no pueden ser guiados por falsos profetas, y en Primera de Juan no lo dice. Hay algo que nos comprueba que hay falsos profetas que van a venir. Pedro nos dijo que iban a haber falsos profetas en medio de ustedes, en su auditorio, en la sinagoga. Hermanas, porque hay falsos maestros en nuestras congregaciones, nosotros necesitamos de estar advertida de esto. Y como ustedes se estarán preguntando, ¿cómo ahora eso en nuestros días nosotros podemos discernir si son falsos maestros? Y Pedro nos enseña 7 maneras de cómo hacer esos. Y bueno, comienzan con las 7D que les dije. Ellos enseñan doctrinas destructoras. Y ¿saben lo que dice Pedro? Lo hacen en secreto. Eso quiere decir que ellos no quieren ser vistos. Lo hacen de una manera pretenciosa. Y unas herejías destructoras significa doctrinas malas. Si ustedes condenables, si ustedes siguen estas doctrinas, las enviarán al infierno. Y eso es una herejía. Esto es algo muy serio. Y de hecho, eso va a estar en las iglesias. Afirma Pablo en Gálatas 1:8-9 que si, les voy a explicar lo que dice acá, si alguien enseña otro evangelio, sea maldito. Pablo nos dice eso también en 1 de Timoteo 4:1-4, pero que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen en ellos. Esto es bien, bien peligroso, son maestros falsos. En ese verso, Pablo le dice a Timoteo que hay muchas herejías, numerosas herejías malas, y esto es lo que está surgiendo casi a diario. Hay muchas falsas enseñanzas de hoy. Hay 4,000 cultos y eso es mucho. Pedro no saca a relucir esto, sino que está diciendo que estas doctrinas son destructivas y las mandan al infierno a muchas personas. He entendido a través de los años con el ministerio de Masters, y gracias a Dios que ha crecido. He aprendido de muchas mujeres que han salido de este movimiento de fe, y es muy duro para ellas entender lo que han hecho de falsos maestros, pero destruido muchos hogares. Yo me recuerdo de una mujer que su esposo estuvo en una iglesia que se llamaba Apostólica Reformada. Ella quería seguir al Señor y estar en una iglesia buena. Y porque de verdad esto puede destruir casas, puede destruir matrimonios, puede destruir iglesias. Estas cosas son destructoras, son doctrinas destructoras. Hay muchas mujeres que están lastimadas. Y pasa con mujeres, con hijos, con esposos, porque han caído en enseñanzas falsas. Y esto es muy difícil cuando uno las ayuda. Pero hay muchas mujeres que ya tienen la mente lavada y es bien difícil cambiar de lo bueno a lo malo. Por eso es que debemos chequear todo lo que leemos, todo lo que escuchamos. Alguien que hable con nosotros, saber si son creyentes. No solamente crean lo que yo estoy diciendo, vayan y chequenlo y estén seguras que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Si ustedes escuchan algo que alguien está enseñando o que están viendo en YouTube, eso no me parece bien. Entonces, chequenlo. Y la segunda cosa que podemos ver si son unos maestros falsos, ellos niegan al déspota. Yo nunca he encontrado esa palabra. Bueno,
Ellos niegan al déspota, ellos niegan al Señor. La palabra Señor regularmente es Kyrios, que significa Señor, pero Pedro utiliza una palabra diferente en el griego, y en el griego es despoten, y significa alguien que tiene un absoluta poder y autoridad en nuestra vida. Es muy interesante que estos maestros cambian la palabra griega, o sea, Pedro cambia esta palabra, porque despot se refiere a un poder absoluto. ¿Y saben lo que está diciendo Pedro? Estos maestros falsos niegan el poder del que los compró, el Señor. ¿Recuerden lo que hablamos ayer de someter nuestra vida al señorío de Jesucristo? Él tiene el control absoluto. Él es nuestro maestro. Los maestros falsos niegan esto. Ellos no quieren que exista otro Señor. Estos falsos maestros lo niegan. Si ustedes han estado alrededor de algunos maestros falsos, ellos piensan que son lo máximo. Ellos rechazan la autoridad sobre su vida. Para lo que significa negar al Señor significa rechazarlo. Judas habla de esto también en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo niegan. Negar al Señor es un asunto muy serio, como dice Jesús. Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 10:33, que el que me negara delante de mis padres, yo también le negaré. Estos maestros falsos son más conocidos por lo que niegan, por lo que afirman. Niegan la inspiración de la Biblia, la pecaminosidad del hombre, la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, la salvación solo por fe e incluso la realidad del juicio eterno. Niegan especialmente la deidad de Jesucristo, porque saben que si pueden acabar con su deidad, pueden destruir todo el cuerpo de la verdad cristiana. Ellos niegan al Señor, ellos niegan al Señor. Vean lo que dice Pedro, dicen que niegan al Señor, que los compró, y esta es una frase muy difícil de interpretar y ha causado muchos problemas a lo largo de los siglos. ¿Cómo pueden negarlo? Si ellos los compró, ¿cómo pueden negar que fueron comprados por la sangre de Cristo? Hay muchas cosas que han pasado allá, hay mucha gente que interpreta esto de varias formas. Cuando les enseño esto a mis mujeres, me dicen, no se preocupen, yo no les voy a enseñar las 2000 interpretaciones que hay. Pero la mejor forma de que se pueda entender de lo que Pedro está diciendo es que cuando ellos niegan al Señor, que los compró. Yo no estoy hablando de las personas que no son salvas, porque recuérdense lo que Jesús dice, que nadie me va a quitar aquellos que mi Padre me dio. Pero Pedro está hablando, y recuerden que él cambia la palabra de curios a déspota. Ellos por sus acciones niegan el poder de nuestro Señor en sus vidas. Ellos completamente lo rechazan. Y desde su perspectiva, los falsos profetas niegan al Señor que los compró con su sangre. Por supuesto, ellos no serán elegidos, serán impostores, porque no es posible que los elegidos sean engañados. Y por eso es que niegan al Señor con sus acciones. Yo de verdad que les invito a que recuerden este verso, estudien esto para ustedes mismos. Y esta es la conclusión que he llegado. Mi esposo lo predicó por 15 años, desde la Escritura. Yo de verdad que les invito a que hagan un estudio de eso. Pedro menciona varias veces acerca de los maestros falsos. Y en 1 Juan 2:2 dice que niegan al Señor porque traen destrucción a ellos mismos. ¿Cuál es su destinación? El destino de ellos es destrucción, destrucción. Y vean, ellos mismos se afligen ellos mismos. Ellos escogen esto. Ellos escogen esto. En 1 Pedro 3:16 dice, él está hablando de los maestros falsos, hablando de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El hombre es responsable. Dios es soberano. El hombre es responsable.
Así es de que los falsos maestros enseñan estas cosas pues para su destrucción, para su propia destrucción. Vamos a considerar otras 3 formas de cómo ver a los maestros falsos. Van a seguir a esas personas destructoras, esas personas falsas, que los van a hacer que esas personas los sigan. Pedro dice, muchos los van a seguir a esos caminos destructores. La palabra mucho significa bastantes, la mayoría. Es muy interesante porque Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Sí, habla de que ancho es el camino de la perdición, pero angosto es el camino que lleva al cielo, y que muchos se van a ir al camino de la perdición. Y también dice que, otra vez, ¿verdad? Que ancho es el camino de la perdición y que muy pocos serán los que lo encuentren. Y de verdad que es un versículo que te da temor. Porque ellos, imagínense con lo que dijo Jesús, estaban mal. Y Pedro está diciendo que muchos van a seguir a falsos maestros y van a ceder a sus caminos. En Juan él dice, hijitos míos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, muchos que están en contra de Dios. Por eso sabemos que es el último tiempo. Eso es lo que dice Juan. Es cierto, si eso fue cierto en Pedro y fue cierto en Juan, es cierto en nuestros días, especialmente cuando consideramos 400 religiones y cultos en nuestro mundo. Eso es bastante. ¿Se han dado cuenta de los maestros falsos? No duran mucho, pero cuando ustedes se dan cuenta en la televisión, se dan cuenta la máscara que tienen. La cantidad de personas que están siguiendo los 20,000, 21,000, gente siguiéndolos y tomando esta falsa doctrina y piensan que es el mejor chocolate de todo el mundo. Eso es malo. Muchos los están siguiendo. Y si se dan cuenta, pues realmente donde yo vivo, en muchas de las iglesias grandes, donde se está enseñando mucha herejía. Han oído de estas cosas donde dice, hay un falso maestro, hay otros 10 falsos maestros. Hay un hombre que se pone con un disfraz. Es un loco. Y muchas de las iglesias en donde yo vivo son enormes. Son de 10,000, 5,000, 15,000 gentes. Vienen a estas iglesias. Las personas no quieren escuchar la verdad del Señor. Ellos no quieren tener accountabilidad. Ellos no quieren ser esclavos de Cristo. Ellos quieren que sus oídos tengan cosquillas. Quieren un Dios que abrace su pecado y les dé una vida buena y feliz. Jeremías habla de esto en Jeremías 5, 30, 31. Ha sucedido algo horrible e impactante en la tierra. Los profetas profetizan mentiras. Los sacerdotes gobiernan su propia autoridad. Y mi pueblo lo ama de esta manera. Pero, ¿qué harás al final? Ellos aman eso, ¿ah? Ellos quieren ese cosquilleo en las orejas. ¿Qué es lo que van a hacer al final de la vida? Si ustedes están escuchando estas falsas doctrinas y los están siguiendo. Bien, Pedro dice que muchos siguen sus caminos destructivos. La palabra destructiva es sucia, libertinaje, lujuriosa. Se refiere a prácticas sexualmente inmorales, degradadas. Todo tipo de inmoralidad sexual. Si ustedes han seguido maestros falsos, se van a dar cuenta, sí, que tienen una cantidad de mujeres y tienen problemas sexuales. Y antes de discernir esos falsos maestros, es la forma tan extravagante de vivir. Qué duro. Fue para mí bien duro ver lo que pasó cuando murió David Zacarías y cuando se descubrió toda su vida. Pero algunos hombres lo seguían. Pero cuántas personas que nosotros conocemos en nuestras vidas que dicen que conocen al Señor y nos damos cuenta que tienen problemas sexuales, que son inmorales. Estuve en una conferencia hace varios años y estaba en la mesa. Estaba Debbie y fuimos para el almuerzo y había muchas personas hablando ahí y escuchamos una conversación. Yo hablo muchas cosas al mismo tiempo. Yo no estaba en la conversación con ellas, pero estaba escuchando lo que estaban diciendo y escuché algo que decía el que hablaba. Ustedes no saben quién soy yo, ustedes no saben que yo ando haciendo esto, viajo por acá.
Cuando, cuando él estaba enseñando, yo me fui corriendo porque quería verlo, era bien arrogante. Después de esto, después de muchos años nos enteramos de que él tenía un problema de adulterio, había cometido adulterio con muchas mujeres y tuvo que ser expulsado del ministerio. Los falsos maestros tienen una vida de libertinaje. Si ellos, si ustedes niegan al déspota, eso es lo que los agnósticos enseñan. Ustedes pueden cometer pecado, ustedes pueden fornicar, porque ustedes no son responsables de lo que pasa con su cuerpo. Y eso le dicen una cantidad de mentiras. Hay falsos maestros de aquellos que siguen sus enseñanzas y viven lo que creen. Hay una cosa de las que escribe Pedro, porque dice que van a blasfemar el camino de la verdad y el camino de la verdad se habla mal. Bueno, hay en la número 5 es que ellos deshonran al Señor. El camino de la verdad es blasfemado. La palabra de Dios es blasfemada. La palabra de Dios es deshonrada. Si ustedes ven a estos maestros por mucho tiempo, ellos no honran al Señor en sus enseñanzas. Ellos lo deshonran. Cuando estoy tratando de discernir a alguien o alguien me dice, ¿podrías escuchar eso? Yo no sé lo que están diciendo. No tiene sentido. La palabra de verdad es deshonrada. La forma de la verdad es que van a estar hablando cosas malas. Y eso es lo que la gente enseña. Y los no creyentes los escuchan. Y hablan y dicen, esas personas son locas. Y eso es cristianismo. Yo no quiero ser cristiana. Si su estilo de vida es así, todo. Y si se paran aquí en esta plataforma a hablarle a 5,000 personas, ¿cuál es la diferencia de ellos y mi vida? Si eso es cristianismo, yo no quiero ninguna parte con ellos, que es lo que Pedro dice. Y la verdad que esta es una vergüenza. Y el resultado es que el cristianismo es una burla para ellos. Si ellos blasfeman a Cristo, y a todas las personas que lo están haciendo también lo hacen. Y eso está pasando hoy a través de todos los Estados Unidos. Vemos mujeres y hombres que están burlándose o blasfemando al Señor. Ustedes quieren hablar la verdad. Yo sé lo que los cristianos hacen. Y pues se hace muy difícil. Hay mucha gente que está viviendo su cristiandad diariamente, que no son famosas, que no tienen publicidad. Pero estos no son las personas que ustedes están viendo en la social media, como esta iglesia. Ellos tratan de ser fieles a la palabra de Dios. Las palabras que ustedes están viendo en la social media, en la televisión, son los chiflados, los locos de este tiempo, los blasfemadores. Y solo las personas que no son creyentes están viendo esto. Pero también ellos dicen, esto es raro. Si esto es cristianismo, yo no quiero ser esto. Bien, pues Pedro habla en el capítulo 3 de los falsos maestros y cuál es el destino de ellos. Por codicia te explotarán con palabras engañosas. Pedro dice que por codicia ellos van a enseñar cosas mentirosas. Bien, pues eso es lo que enseñan los maestros. Ellos tienen deseos de dinero. ¿Y saben por qué están ahí? Por el dinero. ¿Han alguna vez hecho un Google de cuántos aviones tienen? ¿De qué clase de casa tienen? Ay, yo sí lo he hecho y me he dado cuenta que tienen unas mansiones locas. Tienen carros, tienen barcos. Es increíble la cantidad de dinero que tienen. Es increíble. Están ahí por el dinero. Ellas están explotándolos. Ellas hacen mercancía de ustedes. La palabra griega traficar significa traficar como un vendedor ambulante. Pedro se refiere a esto en la segunda de Pedro 15, donde escribe sobre los falsos maestros. Han abandonado el camino correcto y se han descarriado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, que amaba el salario de la injusticia. Ellos lo que quieren es su dinero y gastárselo en sus propios placeres. Eso es lo que quieren hacer. Ellos quieren comprar otro avión, otro barco. Ellos quieren lo último, la última moda.
Y Tito también habla de esto, a quien hay que detener las bocas, que subvierten a hogares enteros enseñando cosas que no deberían, por el bien de una ganancia deshonesta. Ellos quieren venir a su casa con las enseñanzas falsas. ¿Por qué? Por dinero, porque quieren lucrar. En Miqueas 3:11 dice que describe a los profetas. Su cabeza juzga por un soborno, sus sacerdotes enseñan para pagar y sus profetas adivinan por dinero. ¿No está el Señor entre nosotros? No podemos hacer ningún daño. Si lo hacen por dinero, claro que van a hacer. Pablo advierte de los peligros de amor al dinero, porque el amor al dinero es una raíz de todo tipo de maldad, por los cuales se han desviado algunos de la fe, codicia, y han atravesado con muchas penas. Esta es una descripción perfecta de lo que sucede a los falsos maestros que son codiciosos, niegan al Señor y practican todo tipo de maldad y tienen muchas penas. Bien, pues Pedro describe algo más de los falsos profesores, el número 7. Yo las motivo a que estudien segunda de Pedro. Mateo 5, él también da una enseñanza de los maestros falsos. Bueno, como les dije, muchos de los libros de la Biblia enseñan acerca de los maestros y profetas falsos. Él dice que son personas que no hay que creer en ellas. Esa es la forma en que hacen dinero por ti. Te engañan, te explotan. Ellos te dicen palabras mentirosas. La palabra griega dice plastic. ¿Qué significa plástico? Pues algo que no es verdadero, que no es verdadero, es algo falso. Son plásticos. Pablo asegura que a su público que esta no es una enseñanza verdadera. En 2 Corintios 4:2 dice que hemos renunciado a las cosas ocultas de la vergüenza. No he caminado con astucia ni manejando la palabra de Dios de manera engañosa. Como una enseñadora de la palabra. Esto es una cosa que da miedo, especialmente cuando James dicen que no sigamos estas falsas doctrinas porque vamos a tener un juicio. Yo recuerdo que John Calvin dijo una vez, John Calvino dijo que prefería cortarse el cuello que estar enseñando unas falsas doctrinas. A ellos no les importa, ellos los quieren explotar, los quieren engañar, a esos falsos maestros no les importa. Bien, Pedro termina recordándonos una vez más su destino, que es la destrucción. Escribe durante mucho tiempo su juicio no ha estado inactivo y su destrucción no duerme. En pocas palabras, su ruina no se retrasa. Y así como mi esposo decía, las ruedas de Dios muelen de forma lenta pero segura. Van a venir. Puede ser que no en esta vida. Piensan que pueden salirse con la suya, pero no. Un hombre un día dijo, no es raro hablar de justicia sin sueño, y la idea aquí es que por mucho que la justicia pueda haber parecido dormir o persistir, en realidad no era así, sino que el pecador nunca debe olvidar que siempre hay un ojo de vigilancia pues siempre sobre él, y que todo lo que haga va a ser presenciado por la justicia exacta a todos los hombres. Ninguna persona, por muy cuidadosa que sea de ocultar sus pecados, o por audaz que sea en la transgresión, o por muy despreocupado que perezca, puede esperar que la justicia siempre persista, o que la destrucción siempre duerma. Todo está abierto a los ojos de Dios. Pensamos que nosotros podemos pasar por cosas, pero lo que tú eres es lo que tú eres. En la privacidad de tu casa, eso es lo que somos. Dios, el Dios de Israel, no está durmiendo. No lo podemos burlar. Amigo mío, estos falsos maestros no son creyentes. En 2 Corintios se les llama perros. Los cerdos y perros son maestros falsos. ¿Ven? ¿Cuáles son las 7 formas de poder aprender quiénes son? Nos enseñan doctrinas, deshonran al Señor y nos engañan. Yo sé que son cosas horribles de describir y espero que ustedes puedan orar por el arrepentimiento de estos maestros. Yo oro por ellos, no siempre, pero sí, de verdad oro por ellos, por su arrepentimiento, pero no debemos ser tan piadosos porque ellos viven así. Yo sé que muchos comenzaron bien, que amaban al Señor, querían decir la verdad y ahora niegan al Señor, blasfeman al Señor. Bien, para cerrar quiero que
Vamos a ver las 7 cosas que nos enseña Pablo. Los falsos maestros enseñan herejías destructivas. ¿Eres culpable de enseñar alguna herejía destructiva? Estás diluyendo el evangelio cuando lo das. Cuando le pasas a la verdad bíblica a tus hijos o cualquier otra persona, la haces más apetecible para que no piensen que eres anticuado. ¿Estás dando la palabra sin adulterar cuando hablas? Un desviamiento del camino aquí podría llevar a tu destrucción. Los falsos maestros niegan al Señor. Estás negando al Señor de cualquier forma. Tu familia extendida sabe que eres un creyente. Saben tus vecinos que eres cristiano. Te avergüenzas cuando estás cerca de incrédulos para agradecer a Dios por tu comida o mencionarlo en una conversación. Cuando con aquellos que conocen a Cristo y se dicen cosas que sabes que son injustas, hablas o te unes a la multitud. Estas y otras formas son sutiles en las que negamos al Señor que nos compró. No vayas en contra de tu conciencia. No te desensibilices y finalmente te vuelvas reprobado, porque pueden llevarte a la destrucción. Los falsos profesores dibujan mucho después de ellos. Un estudiante se convierte en su profesor. ¿Se han dado cuenta de sus amigos cercanos o la gente que ha estado cerca? ¿Cuál es el fruto de esto? Los ven siendo más que Cristo por la influencia. Están siguiendo a ustedes porque quieren seguir a Cristo. Recuerden que por su fruto les conocerán. Yo les motivo a que ese tiempo que estén con ellos puedan tener, no guíen a las personas a perderse, pero guíenlos a la cruz. Escojan a sus amigos cuidadosamente. Recuerden que el ciego no puede guiar a otro ciego, sino que los van a llevar a la destrucción. Estás cuidando tu corazón de las cosas que son morales, que de la televisión, de las películas, la navegación por internet, las redes sociales. Te estás protegiendo de ver cualquier cosa que pueda contaminar tu mente. ¿Permites que los amigos bien intencionados contaminen tu corazón? ¿Recuerdas basura adentro o basura afuera? El deslizamiento moral a menudo conduce a un deslizamiento doctrinal que puede conducir a la destrucción. Los falsos maestros deshonran al Señor debido a su forma en que viven. Los incrédulos hablan mal del cristianismo y blasfeman el nombre de nuestro Señor y sus seguidores. Si tuvieras que encuestar a tu círculo de conocidos y amigos, ¿dirían que adornas la doctrina de Dios y la haces atractiva? ¿O dirían, si ella es cristiana, yo no quiero formar parte de ella? Prefiero ir al infierno que con esta mujer. Deshonras a nuestro Señor. Los falsos maestros tienen un deseo de dinero, son codiciosos y explotan a la gente. ¿Hay alguna área en la que no seas honesto cuando se trata de cuestiones financieras? Cosas como pagar tus impuestos o mentir sobre el valor de algo que estás tratando de vender para que puedas obtener un poco de dinero extra. ¿Te gusta el dinero en el sentido de que estás tratando de acumular todo lo que puedes para tus deseos egoístas? El amor de muchos puede llevar a la destrucción. Los falsos profesores son engañosos, explotan a sus seguidores con palabras engañosas, en secreto, traen herejías destructivas. Dices una cosa, pero quieres decir otra. ¿Hay alguna forma de engaño en tu vida, especialmente cuando se trata de cosas espirituales y de transmitirlas? ¿Aconsejas a la gente que viva de cierta manera y sin embargo sabes que no vives de esa manera? El engaño puede llevar a la destrucción. Si ustedes quieren ser unas mujeres que iluminen la verdad, ustedes tienen que estar bien alertas de los maestros falsos y estar seguras que ustedes están viviendo de acuerdo a la verdad. Vamos a orar. Oh Padre en el cielo, gracias por las palabras de Pedro, gracias porque de hecho no tenemos que tener miedo de los maestros falsos, porque tú nos has dado muchas escrituras y oro, Señor, por estas mujeres, que ellas guarden la escritura, que ellos no puedan ser como esas mujeres tontas que escuchamos o que vamos a escuchar, que han sido guiadas por falsos maestros. Oro porque sean estas mujeres que disciernan, que guíen a la verdad, que estudien la palabra y que obedezcan la verdad. Y oro todas estas cosas en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.